Vamos a revisar el modelo físico. El objetivo del modelo físico es implementar el modelo lógico en el manejador de base de datos objetivo. En este caso vamos a utilizar MariaDB. MariaDB es un manejador de base de datos relacional. Es un proyecto de open source surgido como una bifurcación de MySQL. MySQL originalmente era de software libre, pero fue adquirido por Sun Microsystems. Posteriormente Sun Microsystems fue adquirido por Oracle y bueno, dejó de ser un proyecto de software libre. Entonces, MariaDB surge como una alternativa a MySQL, conservando mucho de las funcionalidades. Actualmente es una de las bases de datos relacionales de software libre más populares. Vamos a ver un poco de contexto entre los manejadores de bases de datos. Según la página DB Engines, en este mes de este año, la distribución de los manejadores de bases de datos, según si son de software comercial o de software libre, es bastante equitativo, ¿no? O sea, ligeramente inclinado a usarse un poco más el software libre en cuanto al número de sistemas, y también es más popular. Esto de la popularidad se refiere a cuánta documentación hay, a cuántas entradas acerca de ese manejador existen en los foros y en general en qué tan discutidos actualmente están siendo. Entonces, pues bueno, está muy parejo. Podemos ver un poco las tendencias. En el 2013, los manejadores de bases de datos de software libre ocupaban más o menos un 35% del mercado, y pues ya este año ya es mucho más parejo, ¿no? Ya casi está un 50-50, un poco por encima, casi 51% la popularidad que actualmente tienen los manejadores de software libre. Si vemos dentro de los manejadores de base de datos relacionales, porque pues sabemos que hay otros esquemas de bases de datos, otros paradigmas de bases de datos, MariaDB ocupa el 8º puesto. Esta es una escala logarítmica, o sea, aquí tiene su propio ranking, digamos casi con un 100 de ranking está MariaDB, está por el 96. Pero Oracle, MySQL y la solución de Microsoft SQL Server, sí están con una popularidad arriba de 1000. Estamos hablando de más de 10 veces la penetración de estos manejadores de bases de datos. Pero bueno, estamos hablando de 3 prácticamente fuertes manejadores de bases de datos contra una gran diversidad, ¿no? Que son, al menos en este portal, revisan 144 diferentes manejadores de bases de datos. Entonces, pues bueno, hay bastante variedad en el software libre, y MariaDB está en el 8º puesto. Si lo vemos en términos de únicamente manejadores de bases de datos de software libre, tenemos como el más popular PostgreSQL. Este manejador es el que se ha utilizado en los proyectos más grandes y pues bueno, actualmente sigue creciendo su uso. Después está SQLite. SQLite es un manejador de bases de datos, pero con ciertas peculiaridades. Está pensado para utilizarse en dispositivos con pocos recursos, solamente maneja un usuario. Y pues bueno, está muy optimizado, por ejemplo, para utilizarse en dispositivos móviles o dispositivos de ese tipo. MariaDB, pues bueno, es un manejador de base de datos relacional que soporta múltiples usuarios, que tiene otras funcionalidades, no tantas como PostgreSQL, pero bueno, PostgreSQL es un manejador de base de datos más pesado que debería de instalarse en equipos robustos, y bueno, MariaDB se puede utilizar en computadoras personales y funciona adecuadamente. Para hacer uso de MariaDB vamos a instalar XAMPP. XAMPP nos va a servir como una interfaz gráfica de la base de datos. Es multiplataforma, se puede instalar en Windows, en Linux y también en Mac. Nos va a permitir tener un backend de rápida instalación con una base de datos que es MariaDB, un servidor web que es Apache y lenguajes de aplicación para manejar los datos que llegan del servidor web como PHP y Perl. Bien, para revisar, digamos, vamos a hacer un ejemplo con
con una porción de la base de datos que estábamos revisando de vehículo e infracción, vamos a hacer que estas tablas, que este diagrama relacional, tenga su equivalente físico en MariaDB. Vamos a ver cómo instalar XAMPP. XAMPP es un paquete que contiene un servidor web, una base de datos que es MariaDB, el que vamos a utilizar, y un servidor de aplicaciones como PHP y Python. Entonces, si lo voy a instalar, pues en Google lo busco como XAMPP, puedo ir aquí directo a descargar y me aparece para qué sistema operativo lo deseo. Bueno, ahorita vamos a revisarlo en Linux, lo descargo. Ya que se descargó, lo voy a encontrar en la carpeta de descargas. Aquí está. Para instalarlo le doy permisos y lo ejecuto con permisos de administrador. Pues el sudo. Me sale un wizard, doy next, se va a instalar en OPTLAMP. Y una vez que terminó, me aparece lanzar, le doy finalizar. Aquí en esta ventana me aparecen los servicios. Ahorita está corriendo Apache. El servidor web, lo que quiere decir que si me conecto al puerto que está configurado, que es el 80, me va a responder. Aquí está. Este es un servidor FTP y este es el manejador de base de datos, MariaDB. Ya está corriendo. Y ya entré. O sea, aquí en el localhost me aparece el PHP admin y el PHP myadmin es una interfaz a través de la web para la base de datos. Aquí está la base de datos MySQL, es de sistema. Y bueno, desde aquí puedo yo crear una nueva base de datos. Por ejemplo, la de control vehicular. Le doy crear y aquí ya me aparece la opción para crear tablas. La tabla vehículo, a la cual le habíamos definido 3 columnas. La primera, que va a ser mi llave primaria, placas, pusimos en un varchar. Vamos a establecerle unos 10 caracteres para las placas. Aquí me dice si quiero ponerle algo predeterminado, por ejemplo que siempre esté vacío, que tenga el tiempo. Este cotejamiento es la codificación, si quiero cambiar la codificación que por defecto que trae de la base de datos. Si quiero que sea binario, si el entero va a ser sin signo, o también un timestamp. Y bueno, aquí lo que le voy a decir es que es una llave primaria. Y al agregar una llave primaria, yo lo que agrego es un índice. Este índice permite que los registros se ordenen por esa llave primaria, dado que la llave primaria es el identificador de una instancia de esta entidad que estoy almacenando en la tabla. Es importante que yo pueda hacer búsquedas a través de ese campo y para eso lo ideal es que tenga ordenada la tabla. Dado que sería muy costoso el estar ordenando ese conjunto de registros, lo que se hace en las bases de datos es tener un índice que es el que se ordena y a través de ese índice ya puedo tener acceso a mi tabla de manera ordenada.
Bien, entonces el siguiente va a ser marca. Aquí tengo diferentes campos. Por ejemplo, este es entero y me dice un entero de 4 bits. Varchar es una cadena de longitud variable. Solamente se va a almacenar, se van a ocupar tantos caracteres utilice al capturar, pero bueno, yo le puedo establecer una longitud. Texto, pues ya es un texto de 65.500 caracteres, es algo grande. Y bueno, aquí vienen más, ¿no? Y cada uno tiene su descripción. Para marca voy a utilizar también un varchar. Pensemos una marca de máximo 15 caracteres. Aquí no agrego nada más. Y faltaría el modelo. Modelo hace referencia al año, entonces me voy al tipo de fecha, sería aquí año. Y esa sería la tabla vehículo. Vamos a agregar una nueva tabla, la tabla infracción. Primero va a ir el folio de infracción, si lo hemos definido. Este folio de infracción puede ser un entero. No le establezco longitud. Nulos, cotejamiento, atributo. Pues bueno, que sea un folio sin signo. Y este va a ser mi llave primaria. Placas, que va a ser la llave foránea con la cual me voy a comunicar. Habíamos establecido que iba a ser de 10. Sin ningún predeterminado. Fecha, que sería de tipo fecha. Hora, que sería de tipo tiempo. Voy a agregar una columna más. Descripción. Aquí en cadena, pues bueno, la descripción es información que estaría diciendo qué artículo o cuál es la causa de la infracción. Y por ejemplo podría quedar con este tiny text, un texto de 255 caracteres, pudiera ser suficiente. Si no, pues bueno, hay opciones más grandes. Vamos a agregar otra columna. Para la sanción entera, sin signo, y pues bueno, incluso esta podría ser más pequeña. Si pensamos en que es una sanción en salarios mínimos, pues bueno, pudiera ser. Si dejara TinyInt y lo dejo sin signo, pues bueno, podría quedar de hasta 255 salarios mínimos. Bueno, vamos a poner esta. El small int. Y le doy guardar. A este punto, pues bueno, ya tengo las dos tablas. Y vamos a agregar datos en la tabla vehículo. Entonces, en unas placas, vamos a ponerle 111 AAA. Marca. Nissan. Modelo 2020. Otro vehículo. Chevrolet 2021. Y bueno, aquí me aparece la instrucción que ejecutó, las filas insertadas. Esto está en SQL. Si yo quisiera hacerlo directamente en la base de datos sin utilizando SQL, haciendo una conexión, pues bueno, tendría que pasar esta instrucción para insertarle datos. Aquí de hecho en la consola que me aparece acá abajo me está poniendo las instrucciones, bueno, un poco abreviadas de lo que está haciendo. Primero hizo la creación de tabla con el create table, luego hizo otro create table para infracción, este select, pues bueno, para mostrar que había en vehículo y los datos que se están agregando a vehículo.
Entonces ahorita tengo 2 registros, vamos a agregar un registro más. Volkswagen, modelo 18. Y uno más. Ya tengo 3 vehículos dados de alta. Vamos con la infracción. Bueno, antes de eso, aquí en infracción vamos a establecer una restricción de integridad asociada a la llave foránea. Nos vamos aquí a estructura, vista de relaciones, y le voy a poner un nombre. Hacemos en infracción _cd constraint. Y bueno, yo quiero asociar las placas, que aquí es una llave foránea de la base de datos control vehicular, a la que está en vehículo y también placas. ¿Y qué restricción estoy añadiendo? Bueno, si yo eliminara un vehículo en mi tabla vehículo, ya no tendría sentido que estuviera almacenando infracciones de un vehículo que ha sido dado de baja. Entonces, si llega a haber un borrado, que se borre en cascada todo lo demás. Pues si hay actualizaciones, pues bueno, puedo establecer que se borren en cascada. O sea que aquí estas otras opciones es que se establezca un nulo. Si se elimina o se actualiza, pues bueno, se asigna un nulo y ya no se mapea ese registro porque no habría nada. El no action implicaría no permitir que eso ocurra, y lo mismo con el restrict. Entonces le dejamos son cascada y le damos guardar. Se ejecutó con éxito, la columna se actualizó. De acuerdo. Entonces vamos a añadir unas infracciones. Insertar. Folio de infracción. Vamos a hacerlo autoincremental el folio. Me voy aquí a infracción, lo expando, me voy a columnas y aquí al folio de infracción le voy a agregar que se genere un autoincremental. Esto aquí en ahí. Y lo guardo. Ahora vamos a añadir unas infracciones. Y un folio de infracción, pues bueno, voy a iniciar en el 1. Placas, pensemos este tercer auto. Y aquí ya me aparecen las placas disponibles y no puedo capturar otras porque precisamente hice una restricción de integridad para no estar creando infracciones a vehículos que no tengo dados de alta. Después me voy aquí a fecha y aquí la hora. Una descripción, pensemos exceso de velocidad, artículo 10, fracción 1. Y la sanción, pensemos unos 10 salarios mínimos. Vamos a agregar otro. El folio de infracción ya no lo anoto porque se va incrementando. Hacemos sobre ese mismo vehículo. Otra fecha. Aquí de otro año. Y la misma hora. Pasarse un alto. No sé. Artículo. 20, fracción 20. Sanción, pensemos unos 20 salarios mínimos. En fin. Y aquí ya tengo dadas de altas unas infracciones. Pues aquí las veo. Pudiera eliminar una. Le doy aquí y borrar. Y se está ejecutando esta instrucción en SQL: delete from infracción donde el folio de infracción es igual a 2. Y ya se quitó. Ahora, ¿pero qué pasa si yo elimino a este vehículo? Se van a borrar en cascada las infracciones
asociadas. Dado que eso fue lo que establecí, si ese vehículo no existe, entonces no tiene caso que tenga infracciones y así se eliminan. Bueno, esto habría que hacerlo con lo de la librería. Si estoy utilizando Linux, en el directorio opt-lamp voy a encontrar este script manager Linux con permisos de superusuario, lo lanzo y desde ahí puedo controlar los servicios. Aquí me aparecen los servidores, el servidor web, uno de FTP y el MySQL. De aquí se pueden reiniciar, detener. Es importante detenerlos antes de apagar su equipo, porque si no pueden corromper la base de datos. Siempre detenerla. Por ejemplo, puedo darle a detener todo. Y bueno, tengo que esperar a que se actualice el estado. Y eso ya me permitiría apagar la máquina. Pero bueno, ahorita los requiero prendidos. Voy a revisar algo. Si ustedes instalan el cliente, este cliente es para línea de comando. Bueno, tendría que ser con permisos. Ahorita ya no se instala conmigo, pues ya está instalado en su versión. Si los servicios ya están corriendo, puedo utilizarlo para conectarme a la base. Así, MariaDB, y con qué usuario y root. Bueno, no tiene password porque permite, no le hemos establecido un password, permite las conexiones siempre que esté en la máquina local. Una base de datos funciona a través de la red. Si tienes la IP y el puerto, pues bueno, te puedes conectar remotamente a ella y acceder a los datos. En ese caso, pues sí debería de tener una contraseña y un usuario dado de alta para que no tengan acceso a todas las bases. Si yo aquí le doy Show Databases, me aparecen las bases que tengo. Con Use me cambio la base de datos, ya me cambié. De aquí puedo ver las tablas con un Show Tables, qué tablas tengo. Y ya me aparece infracción y vehículo. Puedo darle un Select, asterisco, esto me traería todos los registros de vehículo. Y me muestra todo lo que tengo en vehículo. Y en infracción me dice que es un conjunto vacío, y así es, ¿no? Porque no tengo nada asociado. Bueno, yo puedo crear sobre mi base una plantilla con todas las instrucciones para crearla, tal cual la tengo. Aquí le puedo poner control plantilla, que me crea una plantilla creada, y si le doy continuar en formato SQL se descarga. Como tarea van a crear la base de datos en MariaDB de la tarea de la librería que hemos venido trabajando, con al menos 3 registros por tabla. Como entregable va a ser el archivo PDF con las capturas de pantalla de los contenidos de las tablas y un archivo con la plantilla de las tablas de la base de datos, ¿no? Como acabamos de ver que se puede generar. Y eso sería todo.